Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro Dios en esta hermosa mañana, que su santo y bendito Espíritu de Dios nos guíe a toda verdad, nos muestra el camino donde debemos de andar. Damos gracias porque nos ha permitido despertar. Damos gracias por la familia, damos gracias por la salud, damos gracias por todo lo que Dios envía a nuestra vida todos los días. Sobre todo, queridos hermanos, la misericordia y tener la oportunidad, queridos hermanos, de volvernos de todo corazón al Señor. Damos gracias a nuestro Padre Celestial que estás bien, que estás en casa, que estás pasando un momento donde puedes respirar, donde puedes tener la calma de volverte a los caminos de Dios. Todos los días Dios envía sobre nosotros esa oportunidad, queridos hermanos, de alegrarnos, esa oportunidad de acercarnos a Él. Tienes la oportunidad todos los días, cada mañana, cada instante, de arrepentirte de esas malas conductas, nuestras malas relaciones que tenemos para con Él. El hombre confía mucho en su salvación, confía mucho en lo que cree, pero le falta respeto con quien debe de creer. Confía en las palabras, pero no confía en el que habla. Confían mucho en una sanidad, pero no confía en el sanador o en el médico, nuestro Señor Jesucristo. Se confían mucho en su salvación, pero no le cree al Salvador. Confían mucho en que va a recibir algo en ese proveedor, en ese que provee, en ese sustento, pero no es agradecido con el proveedor. El hombre confía de que no estará solo, pero no confía en aquel que le extiende la mano todos los días. No confía en aquel, queridos hermanos, que lo llama todos los días, sino confía en que simplemente en su petición Dios tiene la obligación de darles. Dios tiene la obligación de sanarlos. Dios tiene la obligación, queridos hermanos, de intervenir en un problema. Cuando no importa si vive lejos, no importa si vive apartado, no importa si dejó de servir a Dios, no importa, queridos hermanos, si dejó de congregarse, no importa si él no se acuerda de la oración, no importa si dejó de servir a Dios, no importa, queridos hermanos, la actitud que tenga el hombre, la conducta que tenga el hombre con Dios, no importa. Para él, Dios confía que Dios es bueno, que Dios no le toma en cuenta nada. Sin embargo, queridos hermanos, es importante entender que Dios define a las personas, las tiene clasificadas, y no es porque haga acepción de personas, sino que Dios recompensa el esfuerzo, las obras, la dedicación de cada uno. ¿Por qué entonces sería un Dios injusto, que le da que al que se esfuerza como el flojo, como el que no busca, le daría lo mismo? Eso sería injusto. Pero como nuestro Dios es justo, le paga a cada uno conforme a sus obras, le paga a cada uno conforme su dedicación. Entonces, para que vayamos entendiendo lo que dice en el libro de Romanos, para que nosotros vayamos a entender que si hacemos lo malo, lo que a Dios no le agrada, no esperemos entonces que nos vaya bien, o no esperemos que las cosas funcionen correctamente delante de Él, o las cosas en el mundo no salgan bien. Por eso dice en el libro de Romanos 2, versículo, dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando a hacer el bien buscan gloria y honra e inmortalidad.
pero ira y enojo a los que son contenciosos. Y vean lo que dice, y los que no obedecen a la verdad, por más que Dios les está diciendo, por más que Dios les está hablando a la unidad, por más que Dios les está hablando a la armonía, por más que les esté diciendo el Señor, regresen, congréguense, no dejen de hacer esto. Por más que Dios les está diciendo, arrepiéntanse de sus pecados, vuelvan a casa. Están confiados de que son cristianos. Están confiados porque el hombre va perdiendo cada día el temor a Dios. Por eso dice que ira y enojo a los que no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia a todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a los que hacen, a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. No hay acepción de personas y cada cual pagará conforme a sus obras. No importa si son judíos, no importa si son cristianos, no importa el hombre quien sea. Le dará a cada uno conforme a su dedicación. Porque acá dice que porque obedecieron a la injusticia, mas no obedecieron a la verdad. Por eso dice que la ira de Dios viene sobre todo a aquellos que no obedecieron al bendito, precioso evangelio. ¿Qué es la salvación, queridos hermanos? La salvación es una vida en temor. Es una vida temerosa. Por eso nos empieza a enseñar la preciosa palabra, y nosotros tenemos que tener un concepto, que los que han dejado de obedecer a Dios, a los que quieren dejar de obedecer a Dios, por eso dice que todas las cosas se nos dejó como ejemplo, se nos fue dado como ejemplo de que si hacemos lo malo, no esperemos, queridos hermanos, como dijo Pablo, hagamos mal para que vengan bienes. No. ¿Acaso Dios es un Dios de injusticia? Nuestro Dios es un Dios justo. La gente piensa, queridos hermanos, en el autoengaño de que no le estoy haciendo mal a nadie. No fumo, no tomo, no voy a los bailes, no me drogo, no peleo. No, eso no es salvación. Eso es simulación. Es simulación, hermano. Por eso, perdón, hermano, la salvación es una vida temerosa. Pero quiero que nosotros entendamos algo. Que no piense que vas a recibir un buen trato de Dios, que no pienses que te va a ir bien si desobedeces a Dios, si desobedeces la verdad de Dios. No pienses que si te apartaste de Dios, te alejas de Dios, tiraste tu ministerio, no quieres arrepentirte o te arrepentiste de nada más de boca y no demostraste con hecho tu arrepentimiento. Queridos hermanos, no pienses que te vaya a ir bien. Dios en su gran amor es tolerante, pero no permisivo. Los hombres han pensado de que Dios, yo voy a una iglesia, piensa que eso merecen un trato igual, y que como Dios no hace acepción de personas, cuando dice que Dios no hace excepción de personas, no está diciendo o no significa que a todos los trata por igual, sino lo que está diciendo, porque no hay acepción de personas para con Dios, lo que está diciendo es que a cada uno le va a dar
lo que se merece. La salvación, queridos hermanos, es realmente vivir en temor a Dios. Por eso dice la bendita palabra de Dios, Filipenses 2:12. Por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Como siempre habéis obedecido. Vea lo que dice. La salvación es una vida de obediencia. Por eso mucha gente, queridos hermanos, no sabe que está poniendo en peligro su salvación. No sabe, está confiadamente, hermano, no sabe que el que deja de desobedecer, tribulación y angustia, y ya no tienes a Dios contento. Usted sabe que Israel, en los 40 años que estuvo en el desierto, los 40 años estuvo Dios enojado con ellos. No solamente eso, sino que también el Espíritu Santo estaba enojado con ellos. ¿Cuánto piensan? Si el Espíritu Santo es agradar a Dios, es buscar la manera de obedecer a Dios, ¿cuántos piensan que el Espíritu Santo está actuando como si nada en nosotros y vivimos apartados, alejados de Dios? Vivimos haciendo nuestra voluntad. Piensa que el Espíritu Santo nos está aplaudiendo esos hechos de desobediencia. ¿Cuánto piensan eso? Por eso dice que tribulación y angustia para los que no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia, dice, para todo aquel que hace lo malo. No están haciendo lo correcto. Dios no está aplaudiéndole a la gente. Tú tienes que saber que si haces lo malo, si pecas, si desobedeces a Dios, Dios no está alegre, dice que se enoja. Se enoja. Debes de entender que ya las cosas no son iguales. No como en mi presencia solamente, sino con muchos más ahora en mi ausencia. Ocupaos. Mire, dice, ocúpense de vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que hace en vosotros, produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Hacer todo eso sin murmuraciones y contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos hijos, para que sean irreprensibles. Fíjese, hijos sencillos, hijos de Dios sin mancha de una generación maligna y perversa, en el cual resplandecéis vosotros como luminares en el mundo. Oh, queridos hermanos, sean irreprensibles, sean santos, sean íntegros, de buen corazón. A veces nos decimos llamar nosotros hijos de Dios, hijas de Dios, pero no nos ocupamos que la salvación tiene que ir acompañada con temor y temblor, con reverencia, con dedicación. Sino que dice, aquí Pablo dice, para que seamos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. ¿Cuántos piensan que desobedecer a Dios, vivir lejos de Dios, vivir lejos de Cristo, vivir completamente en desobediencia a Dios, en lugar de afirmarnos cada día más en el Señor, vamos retrocediendo? ¿Cuántos piensan que se van a ir en el arrebatamiento con esa actitud? ¿Cuántos quieren que se van a convertir en santos con esa actitud? ¿Cuántos piensan, queridos hermanos, que vamos a ser sin tacha, en rectitud, con esa actitud? Lo más interesante es que dice aquí que nosotros, hay una generación maligna y perversa que no tiene temor a Dios, que no teme a Dios, que no actúa con temor y temblor a Dios. Hay una generación perversa, hay cristianos perversos. Hay cristianos, voy a llamarle cristianos, aunque la definición son impíos, que se hacen pasar como cristianos. Mi pueblo, dijo el Señor, ¿verdad? O sea, sean santos como yo soy santo. Y el Señor también dice en Tesalonicenses, dice que la voluntad de Dios, queridos hermanos, es que nosotros seamos libres de toda inmundicia, sin manchas, sin arrugas, sin dobleces.
Nos enseña, queridos hermanos, que sin santidad nadie verá al Señor. Pero si nosotros dejamos de desobedecer a Dios, quiero que usted entienda algo. Que el pecado, la desobediencia, la actitud negativa hacia Dios hace que las cosas se estanquen en el Señor. La salvación tenemos que ocuparla, tenemos que vivirla, tenemos que actuar en ellas con temor y temblor. Yo cuando veo las Escrituras, hermanos, yo veo separada completamente la bendición y la maldición. En lo que dice en Deuteronomio 28. Si escuchas atentamente estas voces y las pones por obras, estas bendiciones te alcanzarán. Pero también dices ahí en el mismo Deuteronomio 28 que si no escuchas esta voz, no las pones por obra, estas maldiciones te alcanzarán. Y cuando vemos la maldición, queridos hermanos, todo lo negativo, lo contrario que atrae el desobedecer a Dios, te vas a encontrar que son más cosas malas que atrae ser desobedientes. Entonces, pero también nos hace entender que escogemos entre dos caminos, entre la bendición y la maldición. Hay dos caminos, entre un camino angosto, un camino ancho. Un camino que lleva a la vida y otro camino que lleva a la perdición. Un camino de salvación, un camino de condenación. Un camino de santidad, un camino, queridos hermanos, un camino de inmundicia. Nosotros decidimos, pero tenemos que entender que cuando estamos haciendo lo malo, lo incorrecto, la desobediencia hacia Dios, no esperemos un buen trato, no esperemos que nos vaya bien y que seamos tratados por igual. Por eso el temor a Dios no es tanto el que nos vaya a venir una consecuencia. El temor a Dios es que sabemos que sin Él nada somos y que sin Él nada podemos nosotros hacer. Por eso dice que nuestra salvación sin temor no es salvación, es religión. Salvación sin temor no es salvación, es religión. Por eso vivimos un tiempo de mucha simulación e imitación de lo genuino y verdadero. Muchos cristianos, muchas cristianas han caído en el engaño. Por eso dicen en Romanos 1, cuando dice en el versículo 22, profesando ser sabios se hicieron necios. Se jactaba de un conocimiento, cuando en realidad no es el pecado que los hizo ser ignorantes, es la falta de búsqueda los que los hizo ignorantes. O nunca fueron inteligentes. Con el final de los tiempos, queridos hermanos, en este final de tiempos, estamos viviendo, hermano, donde el creyente no le importará su relación con Dios, no le importará su descuido de su salvación, no le importará si vive en el temor, no le importará si está arriesgando a retar a Dios. Por eso hay personas que están desafiando a Dios. Por eso dice, cuando leemos 1 Corintios 10, versículo 1, dice que comieron el mismo alimento, bebieron la misma bebida, y todavía la roca lo seguía, que era Cristo. Dice que tentaron a Dios. ¿Qué significa tentar a Dios? Poner a prueba su paciencia. La Escritura dice que la paciencia de Cristo es para salvación. Ellos pusieron a prueba, hermano, a Cristo, pusieron a prueba a nuestro Padre Celestial, si era capaz de aguantarles su desobediencia, si era capaz de aguantarles su lejanía, si era capaz de aguantarles que no obedecieran al Evangelio, si era capaz de aguantarles que caminaran en oposición. ¿Crees que es? ¿Cuánto tiempo piensa el hombre, queridos hermanos, que puede aguantar, o puede Dios aguantar que lo está llame y llame a servir, que deje de alejarse, que debe de apartarse, que deje de ausentarse? ¿Cuánto piensa usted que le va a aguantar? ¿Toda su vida? Por eso el Señor dijo algo, que el que no está firme está fuera de Él.
Juan 15. Fuera de mí, dice, o sea, el que no permanece, o sea, no permanece en mí, no permanece en mí, será echado fuera. No quieren permanecer en Cristo. Jesús mismo dijo, no quieren venir a mí. Como cuando el Señor dijo, verá, en los evangelios, cuántas veces quise reunirlos como la gallina por los pollitos, verá, hermano, los polluelos, y ellos no quisieron. Dios los está llamando a la unidad, a la armonía, hermano, y ellos no quieren. Créeme decirle que eso es están retando a Dios su paciencia. Están retando a Dios su paciencia, la están poniendo a prueba. Por eso dice que los que tentaron a Dios en 1 Corintios 10, todos ellos quedaron tendidos en el desierto, murieron por retar a Dios, por tentar a Dios. A ver qué me va a pasar, a ver cuánto tiempo voy a aguantar. Desde el momento que el hombre pega un pie afuera, tira su privilegio y ya no quiere servir y ya no quiere congregarse. Desde ese momento el enojo de Dios dice, ira y enojo a los que contenciosos y no obedecen a la verdad. Quiere decir que el dejar de obedecer a Dios, el dejar de hacer lo que Dios estábamos haciendo en Dios y sabíamos que era gratificante, en ese momento, queridos hermanos, se desata el enojo de Dios. Israel, queridos hermanos, en el desierto no quería hacer la voluntad del Padre. Siempre se quejaba, siempre murmuraba, siempre criticaba, nada les parecía de lo que el Padre. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Pues parece ser que el congregarse, parece ser que se les obligaba. Ellos buscaban una libertad propia, buscaban su libertinaje. Y Dios se molestó, los 40 años estuvo molesto con ellos. No les aplaudió nada, porque Dios, hermano, no aplaude desobediencia. Ni que me voy a alejar y que voy a ver qué hacer con... No, está enojado. Por eso al final de los tiempos, la gente o los creyentes que no les importa cómo está su relación con Dios y que descuiden su salvación, saben que llegaron a convertirse en personas simplonas. Por eso dice que profesando ser sabios se hicieron necios, ya que cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre, corruptible de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y por esa razón dice que Dios los entregó a la inmundicia. Por eso dice aquí en Filipenses, dice, para que sean irreprensibles y sencillos de Dios, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Una generación maligna y perversa. Una generación que vive sin temor. Y no estoy hablando de los de afuera, estoy hablando de los de adentro. Gente que vive sin temor, sin temblor delante de Dios. Que reta a Dios. Su paciencia. Desafían a Dios. Yo lo que quiero darle a entender, queridos hermanos, que cuando el hombre es obediente, las bendiciones le alcanzan, todas las cosas obran para bien. Pero hay versículos que no se cumplen cuando el hombre desobedece. Quiere ser consolado sin haberse, hermano, sin aceptar su culpabilidad, sin pedirle perdón a Dios. Confía mucho en su salvación, aunque no pida perdón, viva lejos. Total, yo soy salvo, y con esa mentalidad de que la salvación no se pierde. Sí se pierde. Hay muchos pasajes donde podemos ver que la salvación se pierde. No se pierde porque ellos lo hayan querido, sino porque Dios se las quitó. Porque hay gente que Dios no merece, como en el caso en los días de Noé. Y por eso dice que estamos como en los días de Noé. ¿Cuánta gente no se murió? No todos fueron salvos. No fueron salvos por gracia, Noé, y otros fueron salvos por misericordia cuando mi Señor Jesús bajó a las partes más bajas a predicarles el Evangelio. Y
por eso estamos hablando ahorita que hoy estamos en el tiempo de la gracia, donde aquellos que van a ser salvos van a ser por gracia, va a ser algo que Dios les va a dar aunque no lo merezcamos. Pero en el tiempo de la ira de Dios, la misericordia va a estar ahí. Le va a dar Dios a quien Él quiera, no a quien se lo pida, sino a quien quiera Él salvar. Queridos hermanos, por eso dice aquí que la gente cuando deja de ser sabia, dejen de andar en el temor a Dios. No esperes, queridos hermanos, no hay versículo que pueda contradecir que aquel que hace lo malo le vaya bien. No hay versículo que pueda contradecir que hagamos males para que vengan bienes. Eso no. No hay versículos para contradecir, queridos hermanos, que podemos nosotros desobedecer a Dios, alejarnos y apartarnos de Dios, y todavía Dios nos sigue tratando con esa misma gracia como aquel que se esfuerza, como aquel que está buscando a Dios. No hay ningún versículo. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Pagará a cada uno conforme a sus obras. Así que si tú no estás buscando a Dios, estás alejando a Dios, Dios está enojado contigo. La única manera de Él que nos vea con alegría es que nosotros nos pongamos a cuentas. Creen que tienen el conocimiento, piensan que tener versículos aprendidos de memoria, nos respalda a Dios por conocer versículos, por tener cierto conocimiento. No, es el temor y el temor. Por eso Proverbios 14, versículo 14. De sus caminos serán hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Dice, de sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre del bien estará contento con el suyo. Hay una religión falsa, una falsa manifestación de salvación, una falsa como los tiempos de los fariseos, una manifestación de hipocresía, de una vida de apariencia, una vida de simulación, una vida sin el Espíritu de Dios. No es lo mismo tener el Espíritu de Dios contento que tener el Espíritu de Dios enojado con nosotros. No es lo mismo que Dios esté con nosotros a que Dios esté en contra de nosotros. A mucha gente no cree, es que Dios está conmigo. No, permíteme, pero no. Si tú estás alejado y apartado, tiraste tus privilegios, no quieres servir a Dios, te congregas cada vez que quieres, cuando te acuerdas de Dios, Dios no está contento contigo. ¿Cómo te va a pagar? No te va a pagar con bienes, dice con tribulación y angustia va a ser la recompensa de aquel que hace lo malo. No les está yendo bien. No les está yendo bien. Así que si no regresan, las personas no regresen a casa, a la congregación, no regresan a la presencia de Dios, no esperen que les vaya bien, porque su salvación no es con temor y temor. Una falsa manifestación de salvación. Están confiados en eso. Por eso la versión Ausejos dice: el rebelde se complace en sus caminos, el hombre bueno en su trabajo. El ingenuo se lo cree todo, el prudente vigila sus pasos. El sabio es cauto y evita el mal, el necio es arrogante y alardea. Oh, alardea. Dice que el sabio es cauto y evita el mal, pero el necio es arrogante y alardea. Dios está conmigo y yo sé que Dios no me deja, Dios no me ha desamparado. Hermano, ciertamente no te va a dejar Dios, porque ¿saben qué significa no te va a dejar Dios? No te va a dejar Dios de estar hablando que vuelvas al camino. No te va a dejar Dios de estar
hablando de que te arrepientas. No te va a dejar Dios estar hablando de que cambies esa manera de pensar. No te va a dejar Dios de estar hablando, hermano, pero no te va a estar protegiendo. No te va a estar dando todo con tal de que tú sigas en la misma vida. A lo que a Dios le importa es que tú regreses a casa. Lo que a Dios le importa es que tú te apartes del pecado. Lo que a Dios le importa es que tú te llenes del Espíritu Santo. Lo que a Dios le importa es que tú te mantengas firme en el Señor. A Dios no le importa, hermano, que tú sigas con tu misma vida. No le importa eso. Y ni esperes que te va a llenar de bendiciones con tal de que sigas con lo mismo. No lo esperes. Porque decidieron el camino de la maldición, decidieron el camino de la perdición. Y la gente debe de tener consciente que cuando el hombre hace lo malo, ya Dios no tiene la misma actitud para con él. El rebelde se complace en sus caminos, viven lejos y apartados de Dios y dicen: oh, yo estoy bien, me está yendo bien. Es porque Dios está conmigo. Yo ya dejé de servir a Dios, yo ya no voy a la iglesia, yo ya no voy a las oraciones, yo ya no me presento y Dios está conmigo. Gracias, Padre, porque Dios está conmigo. No, Dios está contigo tratando de convencerte que el camino que llevas está mal, porque es camino de perdición. Pero dice que el rebelde, dice que aunque ande mal en sus caminos, está bien. La versión al día dice: el inconstante recibirá todo el pago de su inconstancia. El hombre bueno, el premio de sus acciones. El ingenuo cree todo lo que dicen. El prudente se fija por dónde va. El sabio teme al Señor y se aparta, pero el necio es arrogante y demasiado confiado. Estos son los simples, son los necios, que todo lo saben, se conocen toda la Biblia, conocen a Dios, son cristianos, tienen años en el Evangelio. Dejaron de caminar con temor, perdieron el temor a Dios. Una persona que se está alejando, se aparta y ya no es el mismo, ya no se asoma ni en las redes sociales, hermanos, ya no participa. Hay mucha gente que nos ha cortado a nosotros, hermanos, ya no nos visita, ya no nos dejó de vernos. ¿Por qué razón? Oh, hermano, porque es sabio. Según es sabio. Es inconstante, ya no participa, ya no se involucra, pero cree que asistir a un culto sin involucrarse, asistir a un culto sin servirle a Dios, asistir a un culto sin ya no ser el mismo. Dios está conmigo, dice que es inconstante, recibirá el pago de su inconstancia. Porque es un simple, un ignorante. La versión interconfesional dice: al infiel lo nutre sus extravíos, a la persona de bien sus obras. El incauto se lo cree todo, el prudente medita sus pasos, el sabio teme el mal y lo evita, el necio se mete en el confiado. ¿Qué me va a pasar si Dios está conmigo? ¿Qué pasa si me parto? Si dejo tirado todo, si ya no me involucro, si yo ya no escucho prédica, si yo ya desaparezco. Estoy confiado de que Dios está conmigo. Oh, error. Dios no está, y solamente Dios está tratando de convencerte de que regreses a casa. Por eso dice que Dios levantó a sus profetas para hablarles todos los días, desde la mañana hasta el atardecer. Está hablando todos los días: arrepiéntete, vuelve a casa, sírvele a Dios, ponte a cuentas, reconcíliate con tu hermano, reconcíliate con el prójimo, apártate de la inmundicia, apártate de toda contaminación, teme a Dios. La gente no hace caso, pero tiene una mentalidad confiada de que va a recibir todo lo bueno, de que Dios, hermano, lo trata igual.
porque lo ama, igual que aquel que se esté esforzando, igual a aquel que le esté echando ganas. No, hermano. Está siendo engañado. Por eso dice, aquí entre nos, hermano, aquí entre nos. ¿Cree que es fiel a Dios usted? ¿O es una persona infiel? Dice que al infiel lo nutre sus extravíos. No lo nutre la palabra. O sea, está completamente seguro que está agradando a Dios. No diezma, no ofrenda, no va a los cultos, dejó de servir a Dios, dejó de reunirse cuando los llamemos para una oración, para un ayuno, para un algo. Ellos ya no asisten, ya no le sirven a Dios, ya no se comprometen, pero están seguros que todavía piensan que son personas fieles. Cuando sus actos, hermano, cuando sus actos son contrarios. Por eso dice aquí, enojo y ira a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. No anda mi Señor aplaudiéndole a la gente ni dándoles por su lado. Porque la salvación no la hacen con temor y temblor. Dice que son infieles. No tienen relación con la oración, no tiene por eso aquel que dice, es que yo oro y es que yo leo. Bueno, cada vez que ellos oraban, decía el Señor, a él oíd, o vayan, obedezcan al ministro. Y cuando leían, dicen Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, no por estar leyendo, van a ser ya la hice, sino dice, porque por medio de la ley es el conocimiento. Por medio estoy leyendo, ya no te dijo Dios que estás mal, que estás alejado de Dios, no te dijo Dios, no te habló el Señor diciéndote que apartado de Dios, no te dijo Dios que dejas de servirle es desagradable, que el no congregarte es desagradable, el que ya no seas el mismo para con los demás sea desagradable, el que ya no compartas la palabra, el que ya no evangelices, el que tires tus dones y tires de la gracia, ya no te digo que es agradable. Dice, no pienses que por las obras de la ley, que por leer la palabra eres justo. No lo pienses. Porque a todos aquellos a quien dio el Señor les dio talento y lo tiraron, un día va a venir a sacarles cuentas. O sea que se puede recibir una gracia, un don, un ministerio y dejarlo tirado, y todavía Dios los va a aplaudir, los va a tratar como a todos. No, en misericordia de la salvación hay salvación, no estoy hablando de condenación, pero déjame decirte que el trato no es igual. Dios te puede amar mucho, pero no te va a consentir la desobediencia. No te va a tolerar, queridos hermanos, que tú hagas y deshagas con las cosas sagradas y hagas como si nada. Definitivamente no. Si la salvación no es con temor, no es salvación, es religión. La versión Jerusalén dice, el perverso de corazón está satisfecho de su conducta y el hombre de bien de sus obras. El simple cree cuanto se dice y el incauto medita sus propios pasos. El simple, el sin conocimiento, es un perverso de corazón, aquel que se siente contento. Dice, el perverso de corazón es aquel que se siente contento, está feliz, está a sus anchas, se siente bien. Dejar todo tirado, dejar de congregarse, apartarse, alejarse. Por eso, ¿sabe qué es lo que Dios va a demostrar al hombre? Que el hombre, su corazón es perverso, que su corazón es malo, que su corazón, que la persona no es buena. El hombre que deja las cosas tirado de Dios, se aleja y se aparta, con todo respeto,
su corazón no es bueno. Por eso Dios quiere hacer una separación entre los hijos de Dios y la generación perversa y maligna. Porque acá dice que el perverso, esa generación de perverso de corazón, es aquella gente que se siente satisfechas con su mala conducta, con su malo comportamiento, con su desobediencia a Dios. O no son personas buenas, aunque les vean muy carismáticas, muy alegres, muy hermosas. No son buenas personas. Su corazón no es bueno. ¿Cómo lo único sabemos que nuestro corazón es bueno, es agradable a Dios? Por las obras, por la obediencia, porque hacemos lo que Él nos pide. ¿Quién te dijo que tiraras un ministerio? ¿Quién te dijo que dejaras de fluir? ¿Quién te dijo que no ores, que no leas? ¿Quién te dijo que no vayas a la iglesia? ¿Quién te dijo que dejaras todo tirado y que te presentaras de vez en cuando? ¿Quién te dio esa enseñanza? Te puedo asegurar que no fue los ministros. Te puedo asegurar que no fue el Espíritu Santo. Fue el mismo diablo, hermano. ¿Cuántos creyentes creen que dejar asistir a la iglesia y dejar todo tirado y no ofrendar, no diezmar, es una cosa que el Señor les va a aplaudir? Es una enseñanza de parte de Dios. ¿Cuánto piensan eso? ¿Usted cree que cada vez que hacemos lo incorrecto, cada vez que Dios nos habla y nosotros no queremos participar, usted cree que Dios, hermano, está de acuerdo? ¿Usted cree que Dios nos aplaude? Se llena de felicidad al ver, Pablo decía, cuánto me alegro ver a mis hijos que andan en la verdad. Ahora, ¿qué sería lo contrario a eso? Este es mi hijo en el cual tengo complacencia, el que me alegra, el que me da alegría, el que me obedece, el que anda en la verdad, dijo mi Señor al Padre de su Hijo. ¿Qué dirá entonces cuando el creyente desobedece todos los días? Deja todo tirado, ya no fluye, ya hay una preocupación por agradarle. ¿Cree que tiene el mismo trato? Hermano, eligieron un camino equivocado. Eligieron un camino sin temor, un camino sin temblor, y nada más es religión, hermano. Que Dios tenga misericordia, porque solamente tendrán la salvación si es que no la descuidan. Porque acá dice que la salvación tenemos que cuidarla con temblor y temor. Son aquella gente que quiere vivir, hermano, en rebelión, en desobediencia, en maldad. No viven de acuerdo al evangelio, o sea, viven sin compromisos. El verdadero evangelio, queridos hermanos, es compromiso. El verdadero evangelio es compromiso, no sin compromiso. El evangelio es compromiso. El evangelio es unidad. El evangelio es un mismo sentir. El evangelio es temor. El evangelio es temblor. El evangelio no es haz lo que quiera. Por eso, hermano, los que andan separados, los que decidieron dividir su vida, los que dice la misma escritura, hermano, que estos menosprecian la iglesia de Cristo. Menosprecian la iglesia de Cristo. No son parte de la iglesia de Cristo, porque Cristo no puede menospreciar su propio cuerpo. Cristo no puede, dice que nadie aborreció jamás su propio cuerpo. La gente que se divide menosprecia la iglesia de Cristo. Por eso dice que es mejor servir que creer. Es mejor, hermano, tener un corazón satisfecho, saber que estamos sirviendo a Dios, sabiendo que estamos entregados a Dios, que asistir a una iglesia. Que creerse que ir a la iglesia nos hace sentir realmente salvos. Lo que realmente nos hace sentir salvos es servirles a Dios, estar donde Él nos llama. Pero no pienses que el hacer lo malo, Dios te va a aplaudir. Te va a tratar igual que a los demás. Definitivamente no. No hagas que Dios se enoje contigo. La salvación es tener contento a nuestro Señor.
porque siempre, como dijo mi Señor Jesús, porque siempre hago lo que a Él le agrada, y lo que agrada lo hace sonreír, lo haces tenerlo contento, lo hace mantenerlo feliz. Pero no hagas lo malo, porque harás que Dios esté enojado contigo todas las veces que fuera posible si no cambias tu manera, tu condición. Ser salvo, hermano, es ir hacia adelante, no hacia atrás. Por eso dice que se cree todo. El punto es que ¿quién lo enseña la maldad? La palabra simple. ¿De dónde viene la palabra simple? Viene de la palabra, hermano, hebreo, petai. Y esta palabra petai significa engaño. Significa también una persona seducible. En pocas palabras, una persona que pierde el temor, que deja todo, se aparta de Dios, deja tirado todo, deja de fluir, deja de, hermano, ya no le importa, ya no siente la relevancia de su salvación. ¿Sabe qué significa eso? Dice que la palabra simple es un ingenuo, y un ingenuo es una persona, así lo voy a decir porque así está traducido, porque a veces tú dices, Padre, Señor, qué tremendo, ¿no? Dice que es una persona fácil de engañar. Una persona simple es una persona fácil de engañar. Fácil. Una persona que se le engaña tan fácilmente. Un ingenuo es como un niño. Un simple dice que es una persona falta de sabiduría y de inteligencia. Dice que carece de cierta capacidad de sabiduría e inteligencia. Dice que con cierta capacidad de cambiar de condición. Si hoy llegara un testigo, un mordón, llegara alguien, hermano, rápido dice que cambia la mentalidad. Si llega un dinero, le cambia la mentalidad. Si llega un hombre, le cambia la mentalidad. Si llega una mujer, por eso mucha gente cambió a Dios por dinero, por el mundo, por mujer, por hombre. Cambiaron a Dios por fama, por poder, por lujos, por viandas, por concupiscencias, por deseos de la carne. ¿Por qué? Porque cualquier cosita que tocó a su puerta, dejaron a Dios, hermano. Ahora puedo entender por qué una persona que se va alejando poco a poco, alguien lo está engañando, o algo lo está engañando. Es una persona simple, una persona que está perdiendo el temor a Dios, porque ahora se va a agarrar de que soy cristiano y Dios me va a tratar igual como aquel que se esfuerza, como aquel que se santifica, como aquel que está dando todo. No. Equivocación. Dios ya lo enojamos, hermano. Y ni esperes que te está aplaudiendo. Ni esperes que te va a tratar igual, porque lo dice en Romanos, dice que Dios no hace excepción de personas. Si haces el bien, recibes lo bueno. Si haces lo malo, recibes tribulación y angustia. Y Dios estará enojado con nosotros. Por eso también esta palabra simple dice, es que yo escucho a todo. Yo escucho predicadores. No es malo escuchar predicadores. Dice simple significa de mente abierta. Por eso dice que a todo le cree. A todos le cree. Mira, le voy a dar un consejo, hermano. Mi Señor Jesús dijo en el libro de Juan, las ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo las conozco a ellas y ellas me conocen a mí. Quizás lo que voy a decir humanamente no es correcto, pero es una verdad. Si usted le gusta escuchar predicaciones y creerle a otros pastores menos que a su pastor, vaya a congregarse con ellos. Yo prefiero que la gente se vaya, porque no soy su pastor.
Una cosa es el pastor y otra cosa es mi pastor. Por eso en el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, no dice no es el pastor, dice mi pastor. Con mi pastor nada me faltará. Cuando alguien toma la posición de decir, este es mi pastor porque él me enseña, él me guía, él a través de él soy bendecido, me sujeto a él, yo lo conozco a él y él me conoce a mí, conozco su enseñanza y yo estoy a él, entonces la persona va a ser bien bendecida. Pero cuando la persona dice es el pastor, le crea a todo mundo y no le crea a su pastor lo que enseña, yo le digo que usted tiene que buscar a su pastor, porque el que va a dar cuenta por usted, dice es el pastor, no su pastor, no es el pastor, sino su pastor el que va a dar cuenta. Usted si no tiene a quién sujetarse, por eso la Escritura dice que el Señor vio a muchas multitudes como ovejas sin pastor. Quiere decir que no les gustaba sujetarse a sus pastores, no le creían a todos los demás, menos a su pastor. El que no le crea a su pastor, váyase a buscar otra iglesia, porque él es el que va a dar cuenta sobre usted. Y algunos dice la Escritura que van a dar cuenta por sí solo, dicen Romanos, dicen 14. Porque dice, no son los oidores de la ley los justos, sino los hacedores de la ley serán justificados. Por cuanto a los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Son ley para sí mismos. Ellos lo saben todos, ellos darán cuenta por sus propias cuentas. Pero hay pastores que van a dar cuenta por las ovejas. Pero ningún pastor ninguna oveja que no reciba instrucciones, enseñanza de su pastor, o que no reconozca pastorado, el pastor va a dar cuenta por esa oveja, va a dar cuenta personalmente. Así que si usted quiere hacer lo que quiera en una iglesia, vivir como quiera, el pastor no tiene ninguna responsabilidad espiritual sobre su vida, ninguna, porque somos responsables de lo que enseñamos. Así que si no reconoce usted a su pastor o al pastor con donde está, mejor vayas a buscar a su pastor. A lo mejor usted puede ser una oveja descarriada, una cabra, porque va a haber pastores para cabras. Pero una oveja es la que es obediente, se caracteriza porque es obediente. Las ovejas las cabras que no respetan a su pastor. Por eso, queridos hermanos, ve usted que a los cabritos son los únicos que les salen cuernos. Según investigaba, las cabras no les gusta comer pastos, les gusta comer hojas. Les salen cuernitos porque les gustan siempre en oposición, siempre están peleando, siempre se están enfrentando a su pastor. Una oveja no. Por eso en este tiempo habrá muchas cabras. Por eso cuando usted ve que el Señor estaba dividiendo, hermano, dice que se sentó en el trono, dice que estaba dividiendo a las ovejas, las apartaba, y a los cabritos los apartaba de otro lado. A los que no tienen pastor, los que no les gustan, no recibieron enseñanza de su pastor, no se sujetaron a su pastor, por más que el pastor. Por eso cuando un pastor está llamando y la gente no quiere obedecer, queridos hermanos, son cabras, o que no reconocen a su pastor. Usted tiene que buscar un pastor donde usted lo obedezca, si es que es oveja. Por si es cabra, usted no va a hacer caso a ningún hermano. Y ese pastor no va a dar cuenta por su vida. Y usted está volando, y en lo espiritual está volando. O sea, está al aire, hermano. Está sin cobertura espiritual. Está sin cobertura. Porque es de mente abierta, le cree a todos menos lo que diga su pastor. Ahí se demuestra la ignorancia. Porque los simples no reconocen pastores. La gente ignorante en eso. Por eso también la palabra simpleza significa estado o condición de ser sencillo, lo que implica la ignorancia o una dificultad de comprensión. Oh, hermano, no entiendo a mi pastor,
Por eso dice en Proverbios 1:22, ¿hasta cuándo, oh simples, amaré la simpleza? Y los burladores desearán el burlar. Insensatos aborrecen la ciencia. Volveos a mi reprensión, aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano, no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré de vuestras calamidades y me burlaré cuando os viere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. Cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Porque el desvío de los ignorantes los va a matar y se van a comer sus propios consejos. Usted va a ser responsable. El hombre que camina sin temor a Dios, el hombre que camina sin sujeción a sus pastores y que no, hermanos, sus propios consejos se van a comer. Caerán en sus propias trampas. Dice que la ignorancia dice, porque el desvío de los ignorantes los va a matar, les va a matar la fe. Le echarán la culpa al que el pastor, es que la iglesia, es que los hermanos, cuando en realidad la pregunta es, ¿quién te dio ese consejo que actuaras equivocadamente? Y ellos dirán, no, pues yo es que yo. Estás comiendo tu propio consejo. Porque están dejando de caminar con temor y temblor a Dios. ¿Y por qué aquí no Dios metió la mano? Porque dice que desecharon la sabiduría. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Dios no estará ni en las oraciones de ellos. Si se va a levantar a no reconciliarse con Dios y hacer lo bueno, no te van a escuchar, hermano. Hasta que pidas perdón, te humilles delante de Dios y le digas, Señor, voy a cambiar, voy a buscarte, voy a hacer lo que me pidan. De lo contrario, no me hallarán. Lo que quiero que usted entienda es que no reciben el mismo trato. Si el hombre no se arrepiente, cuando hermano no se arrepiente y no se reconcilia con Dios y se sujeta a sus pastores, hermano, y realmente entiendan qué es la salvación, que es someterla a ser cuidada, a ser guardada, hermano, porque los pastores darán cuenta por vuestra alma. Pero usted quiere hacerlo, quiere vivir una vida sin temor, nadie va a intervenir por ti. Porque en lo espiritual, hermano, todo es un orden espiritual. Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oh hijo mío, vea lo que dice, hermano. Por eso, cuando Cristo vino a nuestra vida, dice en Lucas 1:68, Cristo vino a nuestra vida y perdonó nuestros pecados. Dice, bendito el Dios de Israel, que ha visitado y ha redimido a su pueblo. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, nuestro Señor Jesucristo, como habló por boca de los santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder, que librado de nuestros enemigos sin temor les sirvamos en santidad y en justicia delante de él todos los días, libres de pecado, que nos ha perdonado, dice, sin temor a que volver a caer, le sirvamos con temor reverente a Él en santidad, haciendo lo justo, lo correcto todos los días. A esto se le llama salvación. Se le llama salvación a vivir una vida en temor a Dios, una vida en santidad a Dios, una vida todos los días rectos, obedeciendo, haciendo lo que es justo, lo que es correcto, dice, delante de Dios todos los días. A esto se le llama salvación. Porque el temor es cuidar, cumplir lo que Dios nos manda. Ocupemos nuestra vida
nuestra salvación en temor y temblor. No piense usted que el hacer lo malo, desobedecer a Dios, no sujetarse a los ministros, hacer lo que usted quiera, alejarse y apartarse de Dios, realmente tienes a Dios contento. O que pienses que realmente estás haciendo lo correcto, que no importa. Oh, no, hermano. Si tú no eres una oveja o eres un cabrito, no haces lo que te digan, es porque no tienes temor a Dios, hermano. A mí nadie me manda, yo no voy a recibir órdenes de los pastores. Por más que me digan, ven, vamos a hacer esto, yo no voy a servir. Hermano, vamos a servir, hermana, vamos a servirles. No, no lo voy a hacer. Eres un cabrito. Tienes que buscarte tu pastor a quien tú obedezca, porque si tú no obedeces a un ministro, te manda solo y vas a dar cuenta un día solo. Los pastores no tienen autoridad, no te están cubriendo espiritualmente, no tienen nada que ver contigo, ni tú con ellos. ¿Por qué? Porque quieres vivir la salvación sin temor. Quieres vivir lo que estás viviendo es una religión. Un día van a separar a las ovejas de los cabritos. A ver, los que se mandan solos, vénganse para acá. Apartados de mí, hacedores de maldad. No los conozco. Te mandan solos ustedes. Vienen su temor sin salvación. Van a sufrir las consecuencias. Yo tengo que decirle a usted que si usted hace lo malo, no piense que le van a aplaudir. No piense que le van a recibir el mismo trato. Por eso arrepiéntase. Deje de creer que su rebeldía, el ser inconstante, el ser infiel, es algo que a Dios le agrada. Es algo que a Dios lo aplaude y que no hay problema, vamos a ser tratados todos y por igual, porque Dios no hace excepción de persona. No hace excepción de persona en el momento de castigar. Pero en el momento de premiar, acá dice, Él pagará conforme a sus obras, a su esfuerzo, a su dedicación. Si hace lo bueno, vida eterna. Si hace lo malo, tribulación y angustia. Todo por no arrepentirse. El arrepentimiento nos hace reconocer que estamos haciendo las cosas mal. Salvación sin temor no es salvación, es religión. Tenga mucho cuidado. Que en lugar de que veas que Dios esté contigo, esté contra tuya. Que veas que Dios, hermano, se agrade de ti, seas desagradable a Él. Que veas que Dios esté feliz contigo, en realidad esté enojado contigo. No hagas enojar a Dios por vivir sin temor a Dios, hermano. No lo hagas enojar. Por eso tienes que recibir a Jesucristo como tu Salvador. Tienes que decir, Señor, yo quiero agradarte, yo quiero santificarme, yo quiero vivir en rectitud todos los días. Perdona mis pecados. Yo confieso a Jesucristo como mi Salvador. Yo no quiero seguir pecando, Señor. Ya no quiero seguir en desobediencia. Ya no quiero vivir apartado, alejados de ti. Señor, permíteme entrar a tu reino. Señor, permíteme conocerte. Tú eres mi Dios, tú eres mi Señor. A ti te seguiré, a ti te serviré. Dile, Señor, te recibo a ti, Jesús, como mi Salvador. Ya no quiero yo, Señor, vivir lejos y apartado. Quiero vivir una vida recta, una vida justa. Quiero vivir en santidad. Renuncio al pecado, renuncio a la desobediencia, renuncio a la rebeldía misma, a la maldad, Señor, al creer que tengo la razón. Bendice a tus pastores que velan por ti, que se preocupan por ti. Hermano, no andes de rebelde, porque Dios no aplaude la rebeldía. Pégate a tus pastores, porque son los que dan cuentas por tu alma. Ahora, si tú vas a dar cuenta por tu alma, eres un cabrito. O si no lo reconoces como pastor, búscate a tu pastor, pero que en realidad lo obedezcas, que no seas el mismo. Porque si no, tienes un problema grave. Un día van a apartar a los cabritos.
de los que se sujetaron, a los que se sujetaron a sus pastores, a los que decidieron vivir sin temor a Dios son los cabritos, a los que decidieron vivir su religión, a los que son fácil de engañar a aquel que pide el temor, aleja y se aparta. ¿Por qué se alejaron, se apartaron de Dios? Porque son fácil de engañar. ¿Por qué ya dejaron de fluir? ¿Por qué dejaron los dones? ¿Por qué dejaron el respeto a sus ministros? Porque son fácil de engañar. Facilísimos. Porque no tienen el Espíritu de Dios. Fácil de engañar. Cualquier cosa le hacen más caso a la gente, a los demás, que a lo que diga el Espíritu, a lo que diga Dios. Le dan mala razón a la gente de afuera, a los que lo escuchan, que a sus propios ministros. Que Dios tenga misericordia de nosotros todos los días. Que Dios te bendiga. Ven a Cristo, hermano, y recibe, afírmate en el Señor. Que Dios te guarde, Dios te ayude, que te dé la sabiduría y la inteligencia. Arrepiéntete y afírmate realmente en sujeción, bajo autoridad, con respeto, con temor y temblor. Sírvele a Dios. Que cuando Dios te hable realmente obedezcas y dejes de creer que eres una persona que no lo engaña a nadie. Uy, por Dios, el que se aleja, el que no quiere servir, que dejó privado, es el más fácil de engañar. Aquel que le sirve a Dios, aquel que está comprometido a Dios, no cualquiera lo engaña, porque está sujeto al Espíritu Santo. Pero aquel que deja de servir a Dios, aquel que abandona el camino de Dios, tira su privilegio, deja de obedecer la autoridad y todo eso, ¿sabe por qué lo hizo? Porque es una persona fácil de engañar. Es inconstante, es rebelde, es infiel, es simple, es ignorante, es perverso de corazón. Arrepiéntete. Porque de lo contrario, no esperes que te vaya bien y no esperes que vas a tener contento a Dios. Dios está enojado con mucha gente. Dios te bendiga. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a todos los que estuvieron en esta mañana. Con todo corazón les doy las gracias. Y les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. Dale like a la página. Hermano, ayúdanos a compartir y que este mensaje realmente les sea de bendición para su vida. Arrepiéntete, porque es la única manera de resolver las cosas en Dios. En arrepentimiento, y una persona que se arrepiente hace las cosas que a Dios le agrada. Muchas gracias y bendiciones a todos, hermanos. Bendiciones.